If you work in quality control at a candy factory, you know strict safety regulations come with the job. It's why you partner with Grainger. Grainger helps you find the high-quality and compliant products your business needs to inspect, detect, and help correct issues. And the sweetest part is, everyone gets a product that's as safe to eat as it is delicious. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán lo era. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos a Entre Washington y México. En las últimas semanas, desde que Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos, se ha radicalizado la lucha contra el narcotráfico, especialmente el mexicano. Trump designó como grupos terroristas a los cárteles de México y está militarizando la frontera, llevando a cabo expediciones con buques de guerra en el Golfo de México, que él llama Golfo de América, y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha expulsado del país y detenido a varios integrantes de este crimen organizado mexicano. Pero hay otro contexto. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? ¿Han existido los cárteles? ¿Ha habido narcotraficantes estadounidenses que no sean mexicanos ni latinos? Fíjense que para hablar de esto tengo la gran suerte de contar con el señor Don Henry Ford Jr. Él, aunque no lo crean, un estadounidense nato, que ahora es un ranchero, una especie de cowboy, tiene una historia muy interesante para contarnos. Fue narcotraficante. Señor Ford, gracias por estar en este podcast. Pues gracias a usted, señor. ¿Nos podría contar brevemente cómo usted se inició en el narcotráfico en Estados Unidos, aun cuando sabemos que usted ya pagó sus culpas estando en prisiones federales? Pero cuéntenos en sus tiempos cómo se inició usted en el trasiego de drogas. Bueno, pues originalmente pues yo empecé a usar la marihuana como a los 19 años y me fui al estado de Oregon y ahí pues me fui con una esposa que estaba como pues tenía problemas de la mente y yo también necesitaba un descanso de mi mundo allá en el estado de Texas y fuimos a un lugar donde había puros ranchos y agarré un trabajo y ahí encontré a otro señor que era originalmente de Florida. Se llama Bob Jameson. Bob Jameson tiene un rancho allá como una sección que son 640 acres. Tenía ganado, tenía todo. Pero un barbón, un hippie, como 10 años mayor, 8 años mayor que yo. Y no parecía que tendría un centavo, pero la realidad es que él originalmente era de Florida y él había empezado el negocio a los 18 años trayendo motes, cargando viajes de allá de Jamaica, en Florida, luego a Colombia y hacía muchísimo dinero.
Y las cosas pusieron calientes allá en Florida y él fue para allá para esconderse. Y yo empecé a trabajar con él y descubrí que él estaba moviendo toneladas y toneladas de mota colombiana. Y pues yo también lo ayudé. Yo llevé hasta una tonelada a Kansas City, Missouri una vez y otras cosas. Después de unos 2 años, pues regresé a los Estados Unidos y dejé esa cosa y empecé a trabajar en un rancho que tenía mi papá cerca de McCamey, Texas. Y nosotros teníamos 2,400 acres de tierra, labores, con 2,000 acres de riego, 16 bombas de agua, una cosa muy grande. Luego regresando, el que estaba encargado del rancho se retiró y yo me quedé encargado de todo el rancho. Y yo nomás tenía como 24, 25 años, con mucha responsabilidad. Bueno, se falló la economía, eso fue el año como, por decir, 81, se falló la economía en el estado de Texas durante ese tiempo. El aceite, mi papá, el principal negocio de él era aceite, él es geólogo. Y el aceite bajó hasta $8 el barril. Y todo Texas casi quedó bancarrota. Y yo estaba produciendo muchísima alfalfa. Un año producimos 100,000 pacas cuadradas de alfalfa, pero no tenía valor. Y los intereses en ese tiempo crecieron mucho. Hasta yo debía a Production Credit Association, yo debía $800,000 a 14% de interés. Entonces, después de pagar todos los gastos, yo tenía que más o menos hacer como unos 100,000 más los intereses al año. Y pues luego empezamos a fallar, aunque estamos produciendo buenos productos. Y ahí había gente trabajando, bastante gente de allá de México. Y pues yo hice un viaje a Ciudad Acuña y me agarraron la primera vez que me fui, me robaron $2,000 y me torturaron y todo. Pero después de eso regresé al rancho y uno de los hombres que estaba en el rancho, se llama Vicente Cabello, me dijo, yo tengo un hermano allá en México que está involucrado en eso y nosotros tenemos un rancho, un ejido. Así pues vino su hermano que es Oscar Cabello Virreal. Y él me dijo, yo tengo, y me fui, bueno, fui a otros lugares también, a Santa Elena, pero al último él era el que, donde quedé más bien puesto. Y de ahí empezamos, empezando con 20 libras por viaje y después de un tiempo subió hasta unos 200 por viaje, pero seguiditos. Yo andaba agarrando todo el dinero que recibimos de la alfalfa, un parte, no todo, pero un parte del dinero, y me fui para allá y compré la mercancía y luego la vendí a buena ganancia para poder pagar ellos y todavía quedar con un poco de dinero, porque ellos nos andaban quitando hasta el último dólar, no nos dejaban suficiente para correr rancho. Y así fue, así empezó. Pero usted se volvió en ese tiempo en una especie de narcotraficante independiente, porque usted meneaba su propio negocio, ¿correcto? Sí, yo siempre andaba independiente, pero trabajé como Oscar. Bueno, en la realidad, Coahuila estaba un poco independiente ese tiempo también. O sea que por el lado de Ojinaga, eso sí fue todo Sinaloa. Y allá al oriente fue el Golfo. Y como Coahuila quedó más o menos independiente, entonces Oscar al principio agarró mercancía de los dos lugares. Ya veas, yo también compré de Santa Elena, Chihuahua,
Eso sí es en el Big Bend National Park, el Parque Nacional de Big Bend, es el parte un poco más oeste. Eso pertenece a Chihuahua. Eso fue parte de la plaza de Pablo Acosta. Y luego, por el otro lado del parque, pues fue Coahuila. Y ahí fue la plaza de Oscar. Oiga, señor Ford, pero usted quería ser un gran narcotraficante, porque incluso se fue a vivir a México. Bueno, no, es que de pobreza uno y como yo tenía más huevos que mente, yo creo, pero no, yo nomás quería sobrevivir y pues yo no deseaba ser tan grande, pero sí quería como libertad, independencia del control del dinero. O sea que para mí no era para tener riquezas como trocas y todo eso, fue para poder vivir con, ¿cómo decir? Independencia, pero sin deber a nadie y sin batallar cuando necesitamos cosas como para comer Pero a ver, cuéntenos cuando usted se fue a México, incluso participó o fue testigo de balaceras, que en ese tiempo no era como ahora se combate al narcotráfico. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Ya llegó la temporada de asados a The Home Depot. ¿Y tú, en qué estás trabajando? Si es en impresionar a tus invitados con tus asados, el asador de gas Next Grill con 4 quemadores es para ti a un precio bajo todos los días de $229. Además, también puedes encontrar todos los accesorios que necesitas para que tu carnita asada sea un éxito. Ahora sí, listo para ser el anfitrión de la temporada. Esta primavera, encuentra una gran variedad de asadores por menos de $300 en The Home Depot. Bueno, no entiendo muy bien lo que me está No, que nos cuente cuando hubo incluso balaceras, cuando usted vivía en México pasando drogas. Oh, pues eso sí es más tarde. O sea que lo que pasó es que yo también ya me fui hasta Sinaloa. Yo fui hasta Acapulco, yo fui a Sinaloa, porque había veces que en ese tiempo que no había mercancía en la frontera. Entonces llegó un año que pues fue como septiembre y no había nada. Y dije, bueno, yo voy a arrancar donde se siembran. Y me fui hasta Sinaloa y ahí también agarré contacto con la gente que vivía allá en la sierra. Y fui y allá la compré mucha más barata. Pero estaba bien difícil, teníamos que regresar desde allá y pasar todos los retenes y todo, y luego cruzar el río. Y en ese tiempo nosotros cruzamos el río Bravo allá por el agua, con la roca, teníamos, o con caballos, de muchas diferentes maneras. Pero no, allá en Sinaloa estaba bien peligroso, toda la gente, toda esa gente que vivía en la sierra, ellos eran como productores, pero la gente cree que en ese tiempo, pues, no había como otra, o sea que los carteles en ese tiempo compraban a muchos sembradores independientes. Entonces yo en realidad andaba compitiendo con ellos, yo andaba también comprando de los mismos hombres, y yo les pagaba más, entonces yo tenía mucho peligro de la ley y también de los otros narcos que andaban involucrados allá, de Sinaloa. Y luego también cada región, la gente no entiende que no es como que hay una cabeza que manda todo. Cada región tiene su gente y ellos controlan el pasaje por esa región y ellos están vigilando. Si usted cruza su territorio, no le hace si estás arreglado más arriba
ellos te agarran, usted tiene que pagar ellos, o tiene que... y sí me chingaron total de 7 veces allá en México. Fueron varias veces que... y después, bueno, es muy larga la historia. La historia, pero cuéntenos alguna vez de algún problema que tuvo duro, que hubo balazos y todo. No, pues lo único tiempo que hubo balazos fue, o sea, que después de arrestarme la primera vez, yo escapé de prisión y yo me moví, yo me fui como fugitivo a Coahuila y yo empecé, yo sembraba marihuana allá en México y nosotros teníamos más o menos 1 hectárea de marihuana sembrada ahí. Y al último, pues, llegaron los federales y pues tocó suerte que ya sabíamos más o menos que era peligroso y habíamos cortado todas las matas y habíamos movido a otra parte a procesarlos. Y yo y un viejo que se llama Lee Cross, ya andamos, ya acabado, ya hicimos nuestro trabajo. Pero unos 2 días después de cortarlo, llegaron 120 soldados y arrestaron 12 hombres ahí que andaban procesando la marihuana. Llegó Vicente a caballo, nos decía, corre. Y pues yo y ese viejo corrimos hasta una sierra. Y pues después de unos 30 minutos llegaron los soldados ahí y empezaron a tirar balazos, pero hasta toda la gente llorando y en el suelo, las mujeres, los niños. Y nosotros estamos en una montaña arriba, viendo todo y oyendo todo. Y tirando balazos y no, hasta robaba a la gente de cosas. Y al último llevaron a 12 hombres. Pero... Eso fue uno, pero hay otras veces también, o sea que no hubo balazos, pero a mí me arrestaron una vez cuando fui a Torreón a conocer a Amado Carrillo, porque Amado Carrillo fue socio de Oscar, y en ese tiempo, y yo quería conectar. Yo andaba moviendo 200 libras por semana y dije, no, hay mucho riesgo, muchos viajes. Y dije, Oscar, y usted dice que conoce a alguien que tiene mucho. Y dije, bueno, sí, ese es Amado Carrillo. Vamos a verlo, a ver si puedo conseguir 1 tonelada, porque yo tengo clientes allá en Oregon. Y para ellos, si no tienen 1 tonelada, vale más no hablarles, porque ellos no se van a chingar con 10 o 20 o 200 libras. Ellos son... O sea, que ellos son esos que repartan a todos los Estados Unidos. Entonces, ahí fue. Y nosotros echamos pases allá con Amado Carrillo, ahí en un hotel. Él trajo la coca. Yo casi no usaba regularmente la coca, pero pues en ese día sí la eché. Después de salir, pues estamos allá en el motel, y como a las 3 de la mañana, pegó un sonido bien fuerte a la puerta y después se abre la puerta y entra un grupo de gente armados. No tenían uniformes, o sea que traje de policía ni nada, parecían como gente normal, vaquero y todo, pero no, traían Uzis y nos sacaron hasta la calle encuerados, Y entonces en ese tiempo se torturaron. Bueno, porque me habían dicho, no, aquí no hay peligro, nosotros ya tenemos todo controlado, la policía ya está comprado. Yo nunca creí eso, pero pues, no dije nada. Entonces ya nos iban investigando y pues yo dije, ¿no has hablado con Oscar? Nomás de repente si no sabían que estamos conectados con él.
Y dijo, ¿qué, Oscar? Y yo, no, mi amigo Oscar. Y me llevó hasta el cuarto de él. Y ahí lo estaban torturando al pobre. A Oscar. A Oscar. Un hombre estaba arriba de él con botas de esos, esos que tienen los talones bien pirudos casi, pegándole aquí en las costillas una vez de otro, con un Uzi en la mano. Y no, él estaba todo golpeado ya, morrado. Y ese es su amigo Oscar. Bueno, sí. ¿Qué voy a decir? Entonces, nos llevaron para atrás a nuestro cuarto y nos echaron para adentro. Y dije, aquí quédense, vamos a regresar. No, nunca regresaron. Nunca regresaron. Era gente de Amado Carrillo. Yo pensé eso, pero Oscar me dijo que era Interpol de Nuevo León y que Amado había comprado toda la policía en Torreón y todo ese lugar. Por eso llegaron de otra parte y duraron como ese tiempo más de 1 hora para ver quién era y para pagarlos para irse. ¿Entiendes? El tiempo que andaba torturando a Oscar, al último llegó la palabra o el dinero, lo que sea, y se fueron. Y usted arregló. La verdad, yo estaba muy desconfiado con Amado. Yo pensé que a lo mejor él pensaba que nosotros éramos narcos y nos iban a dar una calentada y a ver si era, o sea, que era de veras, que. Porque yo y Amado somos de la misma edad. Él me gana por 2 meses. Pero usted hizo negocio con Amado. Sí, o sea que Oscar estaba recibiendo su mercancía de Amado y yo de Oscar. Pero yo sí hice ese negocio, pero al último, cuando pasó eso, yo dije, no, yo no quiero nada con este cabrón, ya me voy. Y llevé Oscar también a su casa allá en Piedrita. Duró como más de 2 semanas para poder reponer de ese. No, ya estaba bien jodido el hombre de los golpes que recibió. Más o menos por el cuerpo, no mucho para la cara porque no quieren dejar la seña, pero todo el cuerpo daba bolas y no, era una cosa horrible. Pero era distinta manera en que en ese tiempo los narcos torturaban a la gente, no como ahora que los matan, los despedazan y todo eso. Era nada más darles una calentada, como dice usted. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. También mataban gente. O sea que Pablo Acosta mató a mucha gente allá en la frontera peleando, pero entre ellos más o menos. Normalmente no era. O sea que él mató a Fermín Arévalo y sus hermanos. Tenía un balacera allá para Oquinaga. Luego Shorty López también mató a él. Y no, toda la competencia. Bueno, ya se dieron cuenta, es demasiado interesante para el contexto en el que estamos viviendo de la lucha contra el narcotráfico y las presiones de Donald Trump, el tener las vivencias de alguien que fue parte de, como Don Henry Ford Jr. La segunda parte de esta interesante entrevista será para el siguiente episodio de este podcast entre Washington y México. No se la vayan a perder. En Fluxus transformamos tu marca con publicidad exterior. Contamos con espacios en transporte público, espectaculares y ubicaciones estratégicas para maximizar tu visibilidad. Crea experiencias inolvidables con nosotros. Contrata espacios exteriores. Fluxus.com.mx. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Ya está aquí, ya llegó, ahora sí.
Fernanda Álvarez, porque lo más importante es leer. ¿Qué nos tienes, mi querida Fer? Hola, Jesús. Pues mira, vengo con lecturas relajadas porque yo no sé cómo sientes tú, pero el año se está yendo de una manera estrepitosamente veloz y ya siento la Semana Santa en la yugular. Así que decidí traer propuestas ligeras, unas con risa, otras para pensar más, ya sabes cómo es esto, pero una más infantil y una más para adultos. ¿Con cuál empezamos? Pues si quieres empezamos con Maitena, que es otra historietista, argentina, ya con muchísima tradición, muchos años de trabajo, muchas traducciones en su haber. Ella pues siempre nos despierta sonrisas porque hace una crítica social súper ácida. Y este libro es un libro que ya salió hace tiempo, pero que lo revisé hace poco y me volví a reír. Y eso siempre se agradece. Se titula Todo Superadas y es una compilación de todas sus viñetas justo que fueron en torno a estas mujeres, ¿no? Hace mucha burla a mujeres de 60 años, a mujeres de 26, a la belleza, a las relaciones de pareja y pues eso, ¿no? Por más que han pasado los años, ¿no? Que tampoco son tantísimos, pero pues seguimos pues ahí, ¿no? Como un buen espejo. Mira, por ejemplo, te voy a leer uno. Sí, mamá, es cierto, papá y su mujer van a tener un hijo, pero no tenés que sentirte mal, porque tengo otra noticia que te va a encantar. Yo también estoy embarazada, vas a ser abuela. Y se ve la cara de la pobre señora, bueno, ya los ojos ultra cuadrados, ¿no? O te encuentro otra. Empieza una. Yo creo profundamente que las mujeres no siempre buscamos un tipo igualito a nuestro papá. No, pero siempre lo encontramos, ¿no? Entonces, bueno, son estas situaciones que nos podemos ver reflejadas y también reflejados y reírnos un rato. Y bueno, al final de cuentas, el humor es otra manera de entrar a la reflexión. Así es. ¿Y cuál es la otra para cargar la cruz? No, esta no es una cruz, es un libro muy bonito para niños a partir más o menos entre 3, 4 años, que se titula ¿Cómo encender un dragón apagado? Escrito por Didier Levy e ilustrado por Fred Benaglia. Y es un libro súper bonito en el cual pues, vemos que un dragón pues, ha tenido un pésimo día y justo no puede encender la chispa, no tiene llamas, no echa fuego. Entonces el niño hace todo lo posible, desde cosquillas, decirle que apague las velas del pastel, provocarle envidia diciendo que se van a comprar la mejor cocineta del universo que hace un fuego increíble. Y claro, pues se da cuenta que poco a poco el dragón, por más que suceden estos hechos, pues no consigue encenderse, ¿no? Y el niño llega un momento que dice, bueno, no importa, así no te enciendas, así estés helado, empieza a recordar todo lo que las travesuras que han hecho desde pequeños ambos, y al final le da un beso, y por supuesto con ese beso sale todo un fuego de colores. Entonces es un libro muy bonito, las ilustraciones también son divinas, es súper colorido, y bueno, yo creo que eso, a partir de los 3 años en adelante todos lo podemos leer. Ya lo ven, porque con las lecturas nos aligeramos la vida y con lo que nos trae Fernanda Álvarez hasta se nos olvida en qué tiempos vivimos. Así es que no vamos a ir al Gólgota, vamos a ir a una librería o a una biblioteca a recuperar lo que nos recomienda aquí en Entre Washington y México, mi querida Fer. Un abrazo, Fer. Igualmente, Jesús, muchas gracias. En Mint by Fluxus producimos publicidad en video para redes sociales. Contenido fresco, eficiente y con una alta calidad, desarrollada 100% con nativos digitales. Impulsa tu marca. Visítanos en fluxus.com.mx. Y ya llegó aquí porque se las tomó heladísimas Jorge Sánchez con Deporteando con mi George. Tibias a veces saben bien, Jorge, en serio. No, para nada como las frías, mi querido Jesús Esquivel, aunque paguemos el precio con estos cambios de temperatura y los aires acondicionados, pero a ver, platícame, ¿cómo te fue en el arranque de la Fórmula 1? ¿No extrañaste al Checo? Te voy a ser sincero, no tanto. Porque yo podría correr un carro de esos, o sea, con tanta tecnología. Qué bárbaro, no, hombre. De verdad que no, y yo creo que a todo México, y no solo a México, Estados Unidos, donde también hay muchos mexicanos, incluso en Europa, donde también veíamos constantemente banderas de nuestro país, nunca nos imaginamos tener a un piloto de Fórmula 1 y además exitoso. Hay que recordar que Checo fue subcampeón del mundo, que además ganó 2 títulos de constructores, sí, en 4 años con Red Bull, y que desde que se anunció su salida, la empresa dicen
perdió 900 millones, a ti que te encantan las cifras, ¿no? 900 millones de dólares. Y si de redes sociales hablamos, también se les fueron en Instagram y también se les fueron en X, ¿no? Lo que antes era Twitter. Así que mucha gente sí está muy molesta porque no tenemos a Sergio Pérez en la Fórmula 1. Y lo peor del caso es que nos venimos a enterar que Red Bull dio el aviso cuando ya Checo no tenía la más mínima oportunidad de subirse a otro asiento del Gran Circo. Oye, pregunta así muy ingenua. ¿No cualquier taxista de la Ciudad de México la haría bien en la Fórmula 1? No, para nada, para nada. Sí es cierto el tema de la tecnología y que si no estás al día, ¿no? Con todo ese tipo de cosas, no sacas ventaja. Pero, oye, correr a más de 200 kilómetros por hora siempre tendrás que tener una gran ¿Correr habilidad. en el periférico en medio de tanto tráfico? No, por eso es que no corres, estás atorado. Tenemos una circulación de primera porque no pasas a segunda aquí en México con tanto tráfico y contingencias ambientales. No, Jesús, te lo digo de verdad, creo que valoramos poco lo que hizo Sergio Pérez en la Fórmula 1 y ojalá que este no haya sido ya el retiro de Checo. Hay especulaciones de que para el 2026 puede regresar y ojalá que así sea. Y vamos a ver ahora cómo se comporta el público con la compra de boletos para el Gran Premio Fórmula 1 de nuestro país, porque sí es cierto que el mundo lo hacen los villamelones y muchos villamelones solamente íbamos a la Fórmula 1 a ver al Checo y muestra de ello es el Gran Premio de hace 2 años. ¿Te acuerdas cuando en la primera vuelta quiere rebasar y choca? Mucha gente se salió del autódromo porque ya no estaba el Checo Pérez. Así que, sinceramente, al menos en México, Jesús, te lo digo muy en serio, sí estamos extrañando al Checo en esta primera carrera allá en Australia que se la llevó Lando Norris de McLaren, pero pues es lo que nos toca vivir y seguramente los que han sido fanáticos toda la vida del automovilismo pues lo van a extrañar poco, bueno, pero en México sí. Pero si vas al autódromo, hermano Rodríguez, nada más recuerda, no tan frías. Deporteando con mi George, aquí en Entre Washington y México. Un abrazo, Jorge. Abrazo, señores. Pucha Play con Gonzalo Lira. Como en cada episodio, ya está aquí Gonzalo Lira Galván y Pucha Play. ¿Qué nos tienes, Gonzalo? ¿Cómo estás, Jesús? Pues tengo como siempre el gusto de saludarte y obviamente de escucharte, de escuchar todo lo que se platica en este espacio con las personalidades con las que se platica en este espacio. Y fíjate que me puse a pensar, Jesús, en cómo muchas veces, tomando en cuenta cuando se habla del crimen organizado, tomando en cuenta cuando se habla de las problemáticas que aquejan a un país como México, tan lleno de violencia, tan lleno de complejidades sociales y culturales para pensar en un futuro mejor, pues se habla de lo negativo, hablamos mucho de lo negativo y no me quiero poner en esa postura ñoña, tibia, de decir vamos a hablar de cosas positivas, no quiero ser el Chicharito Hernández diciendo pensemos, imaginemos cosas chingonas, pero porque creo que no hace falta imaginarlas, creo que realmente existen y de repente no las volteamos a ver. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque hace unos días me topé con una historia de la que yo medio había escuchado por ahí, pero a la que quizá le había huido un poco por esto mismo, por no quererme asomar a este sentimentalismo facilón, a estas historias de superación que de repente, incluso me atrevo a decir, son contadas desde la condescendencia, desde una curiosidad que no es necesariamente genuina. Me refiero a la historia de las Amazonas de Yaxchona. Yo no sé si tú, que tengo entendido que si te gusta más el fútbol americano, pero no sé si también eres medio beisbolero, Jesús, las Amazonas de Yaxchona. El béisbol no es de mis gustos para hacer. No es de tus gustos. A veces he cometido el error de decir ante amigos y aficionados. Un día lo dije ante don Julio Scherer y casi me patea que para mí el béisbol no era un deporte. No, bueno, pues es que también a ti te gusta incendiar el rancho, ¿no? Incendiar el cerro, pero lo llegué a pensar porque
como ya eres medio mitad gringo, entonces nunca. allá les encanta sentarse 6 horas a ver un partido de béisbol. Pero bueno, me refiero a las Amazonas de Yaxchuná, que es un equipo en realidad de softball, es un equipo femenil que está integrado por puras mujeres mayas. Puras mujeres que pertenecen a comunidades en el sur del país, en Yucatán, que crecieron con los usos y costumbres de la cultura maya, y como pues muchos esos usos y costumbres, digo, a pesar de tratarse de una cultura prehispánica, pues ya han sido atravesadas por el mundo moderno, por lo contemporáneo, y pues sabemos que en el mundo moderno y contemporáneo de nuestro país hay una gran mancha que es el machismo, que es la misoginia, y como estas mujeres cuando empiezan a adentrarse al mundo del softball, pues se ven atravesadas por todo esto, ¿no? Las comunidades en las cuales los esposos, los hermanos, los primos, hasta los propios hijos, les decían, tú no puedes dedicarte a esto porque tu lugar está en la cocina, en el cuidado, etcétera. Y en Medina Canul, que es la lideresa de las Amazonas de Yaxchuná, empieza a cuestionar, pero no solo a cuestionar, empieza a hacer algo muy inteligente, que es a integrar a los hombres hacia ese deseo de formar parte de una disciplina como lo es el softball, y pues un poco sí a darles por su lado a estos hombres que son apasionados del béisbol y decirles, ok, yo quiero jugar softball, pero tú, hombre, me vas a enseñar cómo hacerlo, ¿no? Te voy a integrar porque te voy a hacer sentir más, porque te voy a demostrar que tú tienes algo que enseñarme y tengo algo que aprender de ti. Y es a partir de ahí que las Amazonas empiezan a crecer como un equipo, pero también como un estilo de vida, como un ejemplo a seguir dentro de la comunidad. Es bien interesante su historia, que es contada en un documental que la gente puede ver en Disney Plus, y que ya está disponible. Es muy cortito, dura poquito más de 1 hora, pero lo interesante aquí es que es narrado por Yalitza Aparicio. Yalitza Aparicio, recordemos, estuvo nominada al premio de la Academia, al Oscar, y aunque no ha dedicado toda su carrera posterior a esta nominación al Oscar a la actuación, creo que sí ha sabido darle un giro interesante como activista, como figura pública, y sobre todo como una figura de representación, y no una representación explotativa, no una representación que busca algo más que genuinamente ser aquella mujer que quizá a ella le hizo falta ver como un ejemplo, como una posibilidad, y aquí presta su voz para contar la historia de estas mujeres. Y tuve la oportunidad de sentarme y platicar con Yalitza y preguntarle, número uno, pues qué le llamó la atención, cómo se acercó a este proyecto, el cual narra, pero también qué paralelismos vio en estas mujeres que pues podemos ver en este documental que la siguió por un largo periodo, en el cual ellas llegan a cruzarse y a toparse y a ponerse frente a frente con profesionales del softball en Estados Unidos, se plantan en un estadio de la Major League Baseball en Arizona, y pues sabemos que Yalitza también pasó por algo así, ¿no? Pasar de un pequeño pueblo, de dedicarse a lo que le decían que no podía dedicarse, y contra todo pronóstico estar en los grandes escenarios. ¿Qué te parece? Escuchamos a Yalitza Aparicio pues contarme todo esto. Vamos a escucharla. Bueno, yo creo que la historia por sí sola con Medina y con todo el equipo ya es maravillosa, ya tiene muchas cosas que aportar a la sociedad, o sea, para mí es perfecta. Pero justo cuando hablamos sobre este apoyo entre uno y otro, es ocupar las plataformas, las herramientas que tienes a tu alrededor, y en este caso se podría decir que es como una herramienta, ¿no? Yo tengo el acceso a ustedes, Alfonso tuvo el acceso a ellas, y aquí estamos todos, un equipo para llevar este hermoso documental a todo el público. Lo que mencionas como de llegar y estar como con esta grandeza, creo que tiene también mucho que ver con todo lo que has realizado y esa felicidad que te da el estar ahí. No sé cuál haya sido exactamente la sensación de todo el equipo, pero un poco de lo que a mí me pasó era como siempre tener en mente estamos aquí, ¿no? Nunca es como estamos, lo logramos, se pudo, y sin ambicionar algo se logró. Y retomando un poco también lo que te mencionaba Alfonso de cómo también respetar esta historia para contarlo,
regresando un poco, creo que algo que se descuida en este tipo de proyectos es que nosotros estamos acostumbrados a cámaras, micrófonos, luces y a vivir con ellos. Pero cuando vas con una persona, no solo en una comunidad indígena, sino alguien que no está tan dentro de esto, una cámara siempre impone. Entonces es como encontrar esa forma de acercarte a ellos, de primero es tratarnos como personas, porque somos personas, no solamente objetos, no solo objetos, y después como con la debida autorización y respeto es como de ¿puedo grabar? ¿Esto estás de acuerdo? ¿No? También explicar, ¿no? Por hacerlos parte de algo que ellos están creando. Pues ahí está, creo que la elocuencia y la inteligencia de Yalitza siempre son un respiro de aire fresco, y alejándome de todo sentimentalismo y de toda ñoñez, nos demuestran que hay muchísimas historias en nuestro país que no han sido contadas y que nos demuestran que tenemos mucho que aplaudirnos y muchas palmadas que darnos en la espalda, porque también hay un México muy positivo y del cual estar orgullosos. Y tenemos a un México maravilloso. Y tenemos la suerte, aquí en Entre Washington y México, de contar contigo, mi querido Gonzalo. Un abrazo. Otro para ti, Jesús, de regreso. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.